desde el punto de vista de la historia de la ciudad y de la arquitectura de la ciudad, la casa constituye un mojón, un acontecimiento realmente importante. Era un terreno muy extenso a una cuadra de la plaza fundacional, el lugar era bastante privilegiado y de hecho aquí originariamente sobre esta media manzana estaba ubicado la iglesia, el templo y el convento de los mercedarios, que tenían también aquí su ranchería, sus huertas y demás. A eso se suma que en el momento que los mercedarios abandonan este sitio porque reciben de la Junta de Temporalidades las posesiones que habían sido de los jesuitas expulsos en 1792, los mercedarios se van de aquí y este terreno pasa a la Junta de Temporalidades. Y cuando Manuel Belgrano visita la ciudad en 1810, les otorga la propiedad al cabildo para que pueda ser comercializado, digamos, este terreno, y ese es el momento en que empieza la historia de esta casa, porque el protomédico Manuel Rodríguez, suegro de Estanislao López, compra este solar, donde ahora se ubica la casa, y construye una parte de esta vivienda que luego se fue ampliando. La historia es bastante compleja. Es una casa relevante en la historia de Santa Fe y aún en la historia argentina, dado que su propietario y principal ocupante fue ni más ni menos que el brigadier general Estanislao López, gobernador de Santa Fe desde 1818 hasta su muerte en el 1838. Él fallece en esta habitación que está acá. Y bueno, durante su trayectoria política se constituyó en uno de los tres principales hombres de la política argentina, del desenvolvimiento político argentino, por lo menos en la década de 1830, ¿no? Los otros eran Rosas y Quiroga. De manera que esta casa es escenario de todo eso, porque Santa Fe era centro de decisiones nacionales. Con respecto a la casa, es muy interesante porque es de las primeras casas con azotea, es una casa de una jerarquía importante, es una casa que los historiadores de la arquitectura la consideramos transicional entre la arquitectura colonial, la arquitectura española y la arquitectura italianizante, que va a venir con posterioridad a la segunda mitad del siglo XIX. Además es la única casa de ese periodo que subsiste, porque las otras, la de Merengo, la de Crespo, han sido demolidas. Las otras casas que participaban de una misma tipología. Las memorias de Pedro Ferré. Pedro Ferré es una gran figura, no era un caudillo de la dimensión de López, pero es un gran gobernante de Corrientes, ¿no? Y él cuenta de haberse encontrado con López acá, en su propio dormitorio, donde había una cómoda, por encima de la cómoda un retrato de Napoleón. Ese retrato aparece después arriba del dintel de la puerta, cuando Urquiza se instala en esta casa durante el Congreso Constituyente, y los periodistas destacados que hacen la crónica mencionan el retrato de Napoleón sobre la puerta del dormitorio de López. Y aparece también en el inventario de bienes de López, hecho en 1838 después de su muerte. Y lo destaco porque admiraba a Napoleón López. Pero ¿por qué López admiraba a Napoleón? Porque tanto López como Napoleón habían surgido a raíz de la Revolución. Es impensable que una persona como López, de origen humilde, pudiera concentrar tanto poder si no hubiera habido la Revolución. Y lo mismo pasó con Napoleón si no hubiera habido la Revolución Francesa. Más allá de que también seguramente López admiraba el genio militar de Napoleón, ¿no? Que él en pequeño, digamos, reprodujo acá en estas tierras. Muchas de las cosas que vemos hoy en esta casa ya no se corresponden con el periodo que la habitó el brigadier.
pero fundamentalmente con respecto a la ornamentación de la fachada, esa membratura italianizante que tiene hoy no es la que tuvo en el periodo del Brigadier, es un tipo de ornamentación y de tratamiento que se le hizo cuando, con posterioridad, a 1875 aproximadamente, que es cuando ya los herederos de López enajenan la casa a la familia de la Torre, la casa sufre una intervención muy importante. Además se modifica completamente la fachada al gusto de la época, con una ornamentación italianizante, diferente de esa modestia, de esa austeridad de las casas santafesinas de la primera mitad del siglo XIX. A veces ocurren calamidades para que haya mejoras. El desmoronamiento de aquella pared significó que se retirara el archivo general. Llevado el archivo a otro lugar, el monumento recupera su significación y hoy en día, como San Juan con la casa de Sarmiento, Concepción del Uruguay con el Palacio San José, la casa de Mitre en Buenos Aires, tantos lugares de este tipo, permiten que la gente llegue, el público, turistas, escuelas, ciudadanos, que quieren visitarla y bueno, quieren encontrarlo a López acá, ¿no? A través de esa arquitectura doméstica se puede contar un poco la historia de la arquitectura santafesina, porque además de los templos católicos, por supuesto, que son los edificios más relevantes, pero las viviendas se constituyen en un ejemplo muy importante para entender cómo se vivía, la escala de la ciudad en cada momento. Claro que hay que hacer transposiciones, ¿cierto? Pero la Casa de los 10 de Andino, si bien lo que queda hoy es un pequeño fragmento de lo que fue la casa, es muy característica de la arquitectura del periodo colonial en Santa Fe. Esta casa de ese momento transicional que decía, la Casa de la Cultura allá en Boulevard y Güemes, es precisamente del momento de la expansión cosmopolita de la ciudad. En sí mismo el monumento, el edificio, tiene su propio lenguaje y es un valor para Santa Fe que no tiene verdaderamente parangón, ¿no?